aprovechando esta conversación, ¿qué opinión le merecería la discusión de tono total y absolutamente forense, práctico, en cuanto a el distinto ritmo, las distintas velocidades con las que se llevan adelante las investigaciones administrativas al interior de las instituciones frente a las investigaciones criminales, por ejemplo, llevadas adelante por el Ministerio Público, y entonces las dificultades para establecer una suerte de orden de prelación en cuanto a si las investigaciones administrativas y los antecedentes que recaban constituyen antecedentes que luego deben de ponerse a disposición de la investigación criminal, o eventualmente la investigación criminal absorbe o es indiferente, o incluso cómo prever que se obstaculicen unas a otras, teniendo en cuenta que, por ejemplo, han habido antecedentes de la participación de las víctimas en las investigaciones administrativas, sin, por supuesto, tener el debido cuidado para la protección a la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, si es que tienen que concurrir a una dependencia policial para ser interrogadas por policías habiendo sido víctimas de violencia policial, por ejemplo, cuestión que es, digamos, es denunciada por todas las instancias defensoras de derechos humanos, y en particular las que han llevado a cabo defensas de víctimas de la violencia policial. Pero también es una queja eventualmente del Ministerio Público en cuanto a no hay, por así decirlo, una proactividad, una especial eficiencia a la hora de responder sus requerimientos de información, probablemente resabio o manifestación más de los problemas de transparencia o de poco habitualidad al escrutinio público, y en este caso en particular un escrutinio muy específico, que es el escrutinio de una investigación criminal, pero a veces el argumento del retardo en la entrega de información es que esa información está siendo utilizada en el contexto de una investigación interna. ¿Cómo podríamos nosotros mejorar ese procedimiento? ¿Cómo podríamos entender qué articulación adecuada se le podría dar para que no se entorpezcan unos a otros y, en definitiva, tengamos dos investigaciones de mala calidad que no arriben a ningún resultado? O pasa que, mira, para evaluar ese tema en relación a la policía, uno lo que tiene que tener en consideración es que, así como hemos evaluado que Contraloría puede hacer esto, porque Carabineros es una institución de la administración sometida a las reglas generales, en el caso del derecho administrativo chileno, que ha dado origen a muchísima discusión, pero en rigor en Chile existe, o se suele utilizar por la jurisprudencia, la idea del principio de independencia de las sanciones, y por lo tanto no hay prelación en las investigaciones. Y en consecuencia puede existir paralelamente una investigación penal, una disciplinaria, una sancionatoria administrativa, eventualmente de responsabilidad política, e incluso una acción civil, todas al mismo tiempo. Esto es particularmente complejo en los casos de concurrencia de investigaciones disciplinarias o sanciones administrativas con investigaciones penales. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer en otros sectores? Por ejemplo, que la relación con el Ministerio Público. En algunas ocasiones el Ministerio Público lo que hace es que deja que avancen las investigaciones administrativas, entre otras cosas porque tiene capacidad de recopilar información técnica que el Ministerio Público no tiene. En fin, esto es lo que podría pasar en mercados financieros, en pensiones, en medio ambiente, en fin. Entonces, ahí hay un problema. Esto es un problema serio en los temas de corrupción, ¿no? Y ha pasado con varios casos de investigaciones de Contraloría. Lo que hace es que el fiscal incorpora la investigación administrativa y luego los jueces le dicen: en un momento, la verdad es que usted incorpora esa prueba sin cumplir con los estándares de la prueba penal. Entonces, eso ha llevado a que investigaciones administrativas con sólidos informes de auditoría de Contraloría, por ejemplo, o con sólidas investigaciones administrativas, han terminado en absoluciones precisamente por eso. Dicho esto, entonces no es anormal de que en Chile uno pueda tener investigaciones administrativas e investigaciones penales al mismo tiempo. De hecho, no hay regla de prelación, y esto da origen a un debate del non bis in idem, que de hecho uno de los argumentos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema para decir que no aplica non bis in idem en estos casos, que no hay regla de prelación, nomás sencillamente, a diferencia de lo que sucede en el derecho comparado, por ejemplo.
Ahora, cuando uno pone y expone eso, dice, obvio, entonces Carabinero es razonable que diga, yo voy a hacer mi investigación porque la tengo que seguir haciendo, en el fondo. Ahora, lo que pasa es que cuando el origen de las investigaciones disciplinarias son productos de denuncias de usuarios o de afectados, la pregunta es si esa investigación administrativa carece de la imparcialidad suficiente cuando el que la realiza es la misma unidad o el mismo sujeto que lleva a cabo ese proceso. Entonces pareciera que entonces este criterio general que aplicamos para el resto de la administración pública y que se lo exigimos a Carabineros, cuando lo aplicamos en estos casos no funciona bien. Entonces, claro, ¿por qué hago toda esta prevención antes, ¿no? La realizo porque en rigor esas son investigaciones que si uno las quiere separar, ahí sí que tiene que hacer una articulación normativa separada. ¿Cuál sería una manera de hacer esto? Wine sabe que cada vez que existan denuncias de abuso policial, las investigaciones administrativas tienen que ser desarrolladas por una unidad o por una institución distinta a aquella en la cual está el funcionario policial involucrado, en el fondo, ¿no? O sea, que usted no puede citar a la víctima de una comisaría, por ejemplo. Pero eso requiere solución legal. Y requiere solución legal sencillamente porque la manera en que opera hoy día es la manera en que opera el resto de la administración. Algo similar hay detrás de esto, claro que no es tan conocido cuando se realizan las investigaciones o los sumarios administrativos producto de una mala praxis médica, ¿no? Entonces se tiene que instruir el sumario y resulta que el afectado va al mismo establecimiento hospitalario donde lo operaron mal y el que está instruyendo el sumario es un funcionario del mismo hospital, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que ahí hay un problema de diseño, ¿no? Y por eso, en algunas ocasiones Contraloría, ella instruye directamente los sumarios. Porque en el fondo logra separar las aguas. Claro, lo que pasa es que la norma hoy día está pensada de modo que Contraloría decide en qué casos interviene o no, porque la regla general es que sea la propia institución que tiene la responsabilidad funcionaria la que lleve a cabo las investigaciones. Entonces, este es un buen ejemplo para decir que no toda la administración pública puede ser tratada de modo homogéneo y que hay algunos casos o sectores que uno necesariamente debe tener atendida la naturaleza de la función, la relación con las víctimas o los usuarios de ese servicio, una estructura distinta al que aplico al resto de la administración. Porque si no, al final termina por afectar a las propios denunciantes, que lo que en el fondo están pidiendo es una prestación pública relativamente sensata y digna, en el fondo, ¿no? Y ese es el problema. Yo diría que este es un caso donde, así como dijimos, Carabineros no puede estar sorprendiéndose que Contraloría instruye este sumario. Este es un caso, porque es la regla general, este es un caso donde la regla general, por los efectos que puede tener por el denunciante, debe ser de alguna otra manera modificada. O existir algún tipo de protocolo donde, por ejemplo, la policía sea que ordene las investigaciones sumarias o los sumarios administrativos, pero no a cargo de personal que esté en unidades operativas. La eventual creación de unidades de asuntos internos reforzadas o personal especializado dedicado única y exclusivamente a llevar adelante estas investigaciones al interior de las instituciones podría resultar en una solución. Por ejemplo, y de hecho, fíjate, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública tiene una unidad exclusivamente destinada a esto. Las Contralorías internas en muchas instituciones públicas operan en cierto modo así, ¿no? No, porque las Contralorías internas lo que hacen es que están controlando legalidad y están controlando auditoría de gasto. Entonces, si además le mete responsabilidad disciplinaria, las distorsionas. Pero la Defensoría tiene legalmente creada una unidad que se llama Evaluación y Control, que lo que hace es que precisamente evalúa las prestaciones que realizan los defensores públicos, sean estos licitados o institucionales. Y la Defensoría hace mucho rato había tomado la prevención de que esas investigaciones no fueran adoptadas por defensores, sino que fueran adoptadas por esas unidades especializadas. Y es razonable que así sea, entre otras cosas, porque cuando el sujeto que lleva a cabo la investigación es un sujeto que además
responde a los mismos criterios operativos. El problema de imparcialidad de quien realiza la investigación es compleja, en el fondo, ¿no? Por ejemplo, si la policía tomara la siguiente política: todas las investigaciones administrativas o los sumarios administrativos que estén vinculados a operativos policiales, ¿no?, van a ser desarrollados por un personal de tales características que no forme parte de unidades operativas. Para eso no requiere reforma legal. Probablemente lo que necesita es una asignación presupuestaria para mejorar, ¿no?, su unidad de sumario, pero finalmente especialistas en ese tipo de cosas. Para sumarios de esas características, por ejemplo, no vas a ocupar ese criterio en el caso, no sé, en que hay comportamiento indebido entre policías. También va a tener que incluir un sumario administrativo, pero pareciera que dado que no hay víctimas incorporadas por abuso policial, entonces no ocupe esta unidad investigativa. Ahí hay márgenes de gestión que podría hoy día utilizar la policía. Y a eso me refiero, ¿no? Cuando las instituciones se esencialmente reproducen cultural y sistemáticamente, sin capacidad de observación externa, tiende a repetir malas prácticas. No es que tú tengas... Esto tiene que ver con la idea de que son instituciones jerarquizadas, en fin, todo lo que tú quieras, pero para este tipo de cosas, para la definición de protocolo, pareciera que necesita un diálogo sin que afecte la reserva probablemente, o la cuestión más estratégica, pero una diversidad que le permite internalizar a la policía otras aproximaciones. En otros servicios públicos eso se puede hacer mediante mecanismos de participación ciudadana que están relativamente reglados. Acá, por cierto, probablemente eso no funcione bien, pero diversificar entre especialistas ajenos a la institución puede ser una manera en que la institución no cometa el error del sesgo, ¿no? Hay una amplia literatura que lo que dice es que cuando las instituciones no tienen esa capacidad se produce el efecto túnel. Es natural. Tú tienes una tarea para un propósito y ahí te vas. No eres capaz de mirar otras cosas, entre otras cosas porque te evalúan por el cumplimiento de esos objetivos, no te evalúan por cuántas opiniones andas considerando, en el fondo, ¿no? Y eso es un tema típico de las burocracias jerarquizadas y militares como en la policía, supongo yo que son todavía un poco más profundas. Constituye un error, digámoslo, para ser justos con la crítica,